bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es lo asqueroso de este mundo. Empezamos. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han experimentado algo que se les revuelve el estómago? A tal punto que ustedes dicen, qué asco, qué asqueroso. Uy, me dio ganas de vomitar. Uy, qué asco. Hasta las abuelitas de antes, en mi caso yo sí creo en eso, que tal vez con solo olerlo o verlo o comer algo, le cae mal a uno, entonces dicen que se le hace una pega, entonces tienen que sobar. Cuando me refiero a asqueroso de este mundo, no necesariamente quiero hablar de lo físico, porque efectivamente a lo físico hay muchas cosas que da asco, es asqueroso, qué sé yo, un animal muerto en descomposición que huele bien feo, o un tanque séptico cuando vienen la gente de los camiones y meten la manguera para sacar los desechos que uno tira cuando uno va al baño. ¡Ugh! ¡Asqueroso! Evidentemente, todo eso, mis hermanos, es completamente asqueroso. Pero cuando enfocamos esta palabra de asco, asqueroso, en el ámbito espiritual, evidentemente estamos hablando de todo lo que nos aleja de Dios. No vamos a hablar sobre cosas que nos alejan de Dios como masturbación, alcoholismo, fornicación, adulterio, malos pensamientos, malas palabras, lascivia, brujería, bueno, todo lo que ya hemos hablado demasiado, sino que vamos a hablar sobre una palabra que encierra todo eso que les acabo de decir y hasta más. ¿Qué es? Pecado. Hoy vamos a hablar de lo que es el pecado, pero de dónde sale, por qué es dañino para las personas que creen que es dañino y para los otros que realmente no es pecado. Ya lo vamos a ver. Ahora, la Biblia registra en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, dos palabras que se asemejan a lo que significa pecado. Vean ustedes. La primera palabra es amartema. Vean qué interesante. Dice, errar el blanco. Aquí el pecado puede ser visto como cualquier actitud o acción humana que no da en el blanco de la meta de la gloria de Dios. Ya hemos hablado que esta vida es una carrera que tenemos que terminar y que el galardón es estar con Cristo por toda la eternidad. Lean conmigo la siguiente cita. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está claro? Quiere decir que todos pecamos, todos estamos cortados, estamos destituidos. No hay que hacer absolutamente nada por más bueno que usted sea. Ya el pecado ya lo traemos, entonces lo siento mucho y lo siento mucho para mí. Pero más adelante vamos a ir hablando de Jesús, del papel protagónico que vino aquí a la tierra y partió la historia. Ahora, vemos que dice errar el blanco. En los Juegos Olímpicos de los años en los que yo he podido ver, a mí me gusta mucho lo que es arquería. Es súper carga, hasta hay juegos en la Play Store, que por cierto yo tenía uno, que es carguísima, que tiene que apuntar al blanco. Y gana quien más le atine más al centro. Pero tiene que valorar la distancia al círculo de colores, tiene que valorar el viento, tiene que valorar factores para poderle atinar
al centro lo más cercano posible. Entonces, vemos claramente que este significado amartema dice errar en el blanco, o sea, no di en el blanco, o sea, no terminé esa carrera. Lean conmigo la otra cita. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, prosigo al blanco. ¿Y qué significaba la palabra amartema? Errar en el blanco. Entonces, como que sí coincide. Esa palabra dice errar en el blanco, pero Pablo dice, yo prosigo al blanco. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Que yo no pueda atinarle a ese blanco, a esa meta. Donde yo llevo esa meta trazada, comienzo a correr, pero el pecado hace que no vaya a alcanzar esa meta. La otra palabra es parabasis. Vean lo que significa. Traspasar una línea prohibida. Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente o accidentalmente la línea de la ley de Dios. Dice, traspasar una línea prohibida. Hemos hablado que efectivamente el ser humano nos gusta romper las reglas. Desde pequeños rompemos las reglas, mamá, papá, abuelos nos dicen, no se suba ahí porque se va a caer. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos subimos. Nos dicen, no coma más porque se le va a caer mal en el estómago. ¿Y qué hace uno? No me va a caer mal, comienzo a comer. No se embarque en tomar esa decisión, no lo haga. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos. Indiferentemente de cada situación, el ser humano le gusta romper las reglas. Hemos hablado que Costa Rica tiene más de 9,000 reglas, 9,000 leyes. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que se le ocurre ser ingenioso y hacer cosas que no están bien. Entonces, por eso, a causa de eso, siempre salen más leyes, más reglas. Por ejemplo, siempre lo he dicho, es un claro ejemplo de la ley de tránsito, los tráficos de nuestro país, que cada rato hacen multas, partes, quitan carros, quitan placas, los castigan, les hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que tiene que tener RITEVE, bueno, ya no es RITEVE, ahora tiene que tener DECRA al día, tiene que tener el marchamo al día, que por cierto es carísimo, sea tan bárbaro. Tengo que tener gata, tengo que tener reflectivos, tengo que tener extintor, tengo que tener el repuesto, tengo que tener los cinturones en buen estado, tengo que tener todo en regla. En moto, que la moto también esté al día, que DECRA está al día, que marchamo esté al día, que las direccionales estén funcionando, que yo tenga el casco puesto, que tenga algún chaleco reflectivo, o si ando un bulto tengo que andar una cinta reflectiva, o que el bulto tenga algo reflectivo. En el mejor de los casos, que haya también rodilleras, un chaleco o una jacket con protección y un montón de cosas que al final el ser humano le gusta romperlas. Yo he visto gente rompiendo todas esas reglas, por ejemplo, en el ámbito del tránsito. Gente sin licencia, gente que el carro ni tiene placas porque se las habían quitado, pero sigue andando, sin DECRA, sin marchamo, andan sin casco, sin nada reflectivo. Entonces, vemos que esta palabra, parabasis, dice traspasa una línea prohibida. Entonces, desde nuestra naturaleza, así es. Y esta línea prohibida es la ley de Dios, que el ser humano le gusta ir en contra de la ley de Dios. Y eso es pecado. Lean conmigo. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué interesante, infracción, como si fuera una ley de tránsito.
Ya les dije, cuando uno infringe la ley de tránsito, hay consecuencias. Y cuando uno infringe la ley de Dios, hay consecuencias también. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo paso infringiendo la ley, voy a tener consecuencias terribles, mis hermanos. No voy a tener nada bueno. Entonces, vemos que el pecado no genera nada bueno ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. El pecado es como una tarjeta ahora. Disfrute ahora, pase el tarjetazo, pero después usted tiene que pagar esa deuda. Así es el pecado, mis hermanos. Cada pecado tiene una consecuencia. Ahora, ya si nosotros nos apartamos y le pedimos a Dios que nos perdone, ahí entra lo que es la infinita misericordia de Dios y ahí cambia la cosa. Pero si yo me mantengo en el pecado que es asqueroso, da asco pecar, porque así tiene que ser nuestra mentalidad, ahí Dios va a ayudarnos, porque el pecado te cobra intereses. Leamos otra cita. Santiago 2:11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en una sociedad que yo no soy tan malo, yo no maté, pero ando codiciando una persona de mi prójimo, que no es mi cónyuge. Igual estoy fallando, le estoy transgrediendo una ley, estoy traspasando la línea de lo que significa la palabra que estábamos viendo. Por ejemplo, dicen, de ahí, yo tengo lavadora de dinero, pero por lo menos yo no mato. Pero, ya, gracias a ese dinero yo he hecho contribuciones a instituciones para que puedan hacer mejor las cosas, en ayudar a la ciudad, y tratan de justificarse. Pero acabamos de leer en Santiago 2:11, ok, usted no mata, pero usted adulteró. Usted no adultera, pero mentiste. Usted no dice malas palabras, pero tiene malos pensamientos. Yo no ando en borracheras, pero es pornografía. Entonces, indiferentemente que yo no hago esto, pero yo hago aquello. Entonces tratamos de justificar nuestra conducta, nuestro pecado, para sentirnos bien. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado, sencillamente, mis hermanos, es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. ¿Cómo es eso? Que yo no estoy conforme bajo la ley que se llama la Biblia, que todo es prohibido, todo es no. Exacto. Muchas cosas, todo es no, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos, pero al final muchas personas adoptan y quieren apropiarse todas las costumbres de este mundo, mis hermanos. Entonces estamos viendo que el pecado es la falta de conformidad. No estoy conforme, no me parece, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Quiénes somos para decir no me parece, donde nuestro creador, que es Dios, puso las reglas del juego, como dicen? Entonces, ¿no quiere cumplir? Bueno, de ahí no va a ser partícipe de los grandes beneficios que vamos a recibir en los cielos. Otro significado de lo que es el pecado, que el pecado es una transgresión a la ley divina, como lo que veníamos diciendo. Yo puedo transgredir leyes terrenales y voy a tener consecuencias. Hay gente que se oculta porque cometieron una falta y la policía lo andan buscando. Tocan la puerta ahí buscándolo para darle un papel, un citatorio para que vaya a un juicio. Me escondo. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. O sea, ¿cómo decirlo? Basureamos la Biblia, que no, que todo es malo, que aquí, que allá. Pero no basureamos la ley de, por ejemplo, de Costa Rica, las leyes. Aunque, estas leyes que yo no sé qué, aquí, que allá. Pero sí o sí las tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque tenemos consecuencias inmediatas. No ando licencia, tome castigado. No anda algo al día, tome castigado, hasta le quitan el carro. Entonces, ahí sí me pellizco, ahí sí me muevo. ¿Para qué? Para que no me agarre otra vez la ley. Pero nos movemos porque son cosas inmediatas y visibles. Pero con la ley de Dios a mí me vale, no me importa.
No, mis hermanos. Si nosotros pecamos, transgredimos la ley, traspasamos la línea prohibida, que es la ley de Dios, mis hermanos. Porque vean, sentido común, si yo no obedezco la ley aquí, no quiero sujetarme a la ley, entonces, ¿será que yo tengo la capacidad de estar en el cielo con Dios? Donde Él es el rey allá. Ustedes se imaginan que, ok, digamos así, un pensamiento bien tonto. Digamos que aquí no quiso obedecer la ley. Y supongamos que cosa que es imposible, a pesar de mi cabezonada, estoy en el cielo. Entonces, en el cielo sí voy a hacer caso. En el cielo sí voy a obedecer a Dios. Mis hermanos, es aquí donde uno adquiere ese derecho de ir al cielo. Ahora, para ir cerrando, ¿qué hace el pecado? Bueno, número 1, entorpece los oídos de los hombres. Lean conmigo. Hechos 28-27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se le está haciendo callo, ya no le importa. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El pecado entorpece los oídos, ¿por qué? Porque uno abre la boca para dar un mensaje de salvación, de esperanza, y la gente, tengo orejas de pescado, no escucho nada. Así estamos, eso hace el pecado, porque no quiero escuchar, porque lo que me está diciendo hace que yo recuerde que mi práctica o mis prácticas pecaminosas me hacen comparar que lo que yo estoy haciendo está malo según la ley. Entonces, ¿qué hago yo? No es conmigo. Tengo orejas de pescado, no escucho nada. Eso hace el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado se adueña por completo, lo que nosotros hacemos es proteger esa práctica. Y eso no está bien, mis hermanos. Punto número 2. El pecado oscurece los ojos. Ojo el detalle, o sea, nos va cegando y nos quita ese entendimiento y esa sensibilidad. Lean conmigo. Efesios 4, 17 al 19. Dice el título, La nueva vida en Cristo. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ojo, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oscurece los ojos, dice la palabra de Dios que lámpara es la palabra de Dios, lumbrera mi camino. Pero vean qué es lo que está pasando, vean, ya no estoy viendo nada, quedé cieguititico. ¿Me pueden ver? No, ¿verdad? Así es, mis hermanos, y vean que vean, estoy levantando las manos, estoy haciendo un montón de cosas y ustedes no pueden ver absolutamente nada porque eso es lo que pasa con el pecado. Oscurece mi vista, oscurece mi juicio, oscurece mi entendimiento y a causa de eso, bueno, vamos a ir subiendo la luz otra vez, me hace una persona insensible, yo ya no siento, donde antes yo me sentía mal, ya el pecado se encargó de sensibilizar mi mente, mis emociones, todo como, y últimamente, ¿qué importa? Eso es lo que hace el pecado. Y aparte, el entendimiento, ya no entiendo y al final de cuentas estoy ciego, sin entendimiento y la sensibilidad que yo tenía ya no está. Ya no siento, ya no me importa. Cada vez me hundo más y últimamente, ¿qué importa? ¿Ven? Vamos con el siguiente punto. Punto número 3. Desvía los pies. Lean conmigo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice todos. No dice la mayoría, ahí no está hablando de clases sociales, que la alta, la media, la baja, no, todos nos descarriamos, mis hermanos.
¿Por qué? Porque todos pecamos, pero recordemos, es muy diferente pecar y practicar el pecado. Y dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pecado, mis hermanos, si yo tengo trazado, vean acá, esta ruta, vean acá, esa es la ruta que tengo que trazar. Pero yo decido trazar esta otra. Ah, no, yo me voy por allá. Todos van por allá, pero yo no, yo voy a irme para allá. Aunque haya un barranco y me escalabre la vida, se me quiebre el alma, se me quebre una patita como oveja, no importa. Porque el pecado hace que nos desenfoquemos. El pecado, como vimos al principio, hace que no tire al blanco, sino que voy a tirarla por allá, esa flecha. Entonces, el pecado hace que yo no siga esa línea, sino que yo agarre para allá, o para allá, o para allá, pero nunca para allá. Eso hace el pecado. Punto número 4. Ojo, vean qué fuerte. Corrompe la lengua y nos hace inútiles a Dios. ¿Cómo? ¿Me está diciendo usted inútil? Lean conmigo. Romanos 3, 10 al 15. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hemos hablado de la lengua, que la lengua es como veneno. El pecado se encarga, mis hermanos, de que esta lengua pronuncie palabras de maldición. Esta lengua, el pecado se encarga que la lengua también diga palabras para herir, destruir a personas, para que esa otra persona comience a crecer raíces de amargura, de odio y de resentimiento. Vea qué fuerte lo que causa el pecado. Corrompe la lengua, corrompe esta boca, que así como puedo decir palabras bonitas, también digo cosas que arrojan veneno letal. Ahora, en la parte que se hicieron inútiles, ¿a qué se refiere con esto? Es sencillo, mis hermanos. Dios quiere trabajar con los que son hijos de Dios, a los que no están practicando el pecado. Pero si yo paso practicando el pecado, no soy útil para Dios. Aunque suene feo, me convierto en algo inútil, porque Dios no puede utilizarme con algún propósito. ¿Por qué? Porque tengo impregnado tanto pecado que Dios no puede habitar en mi vida. Y eso lo hablamos, ¿se acuerdan? Los dos videos de ¿qué es el Espíritu Santo? Seguimos. Punto número 5. Engaña al corazón. Lean conmigo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente Dios es el quien lo conoce. Pero por causa del pecado penetra tanto en nuestra vida que comenzamos a pensar cosas que creemos que son buenas. Bueno, creemos entre comillas, que tratamos de justificar la próxima jugada que voy a hacer de pecado. Entonces por eso dice, engañoso es el corazón. O sea, el pecado nos engaña. Pero es que yo creí que no era malo. Y es que, porque así es cuando atrapan a ciertas personas haciendo fechorías. No sé si será cierto, pero ¿qué es lo que dicen? Pero es que yo no sabía, es que yo creí que, pero es que a mí me engañaron, pero es que. Entonces vemos que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Siguiente punto. Punto número 6. Devora, destruye el intelecto. Lean conmigo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien se sabe y se ha escuchado muchas veces que la Biblia no tiene sentido, que es un cuento de hadas, que cómo es posible que supuestamente la Biblia fue escrita aproximadamente de un lapso de tiempo de 1500 años, que aparentemente con 40 autores en diferentes épocas, que eso es imposible y al final eso se vuelve locura. No, eso es una tontería. Exactamente. Humanamente dicen que es una tontería, pero en el ámbito espiritual uno comprende la palabra de Dios. Por eso dice,
Porque para esa gente que no tiene el discernimiento espiritual y no está enfocado en las cosas de Dios, eso es locura. Eso es lo que hace el pecado. Mi intelecto espiritual, el conocimiento, desaparece. Entonces comienzo a pensar con este cerebro, esta mente que es tan diminuta que no logra comprender lo maravilloso que es Dios y lo que Él dejó para nosotros en manual de vida. Qué bueno, ¿verdad? Leamos el punto número 7 y es condena su alma. Lean conmigo. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así del alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Wow, mis hermanos, ahí está. Las almas son del Señor, pero el que va a pecar, el que dice no quiero nada con Dios, quiero irme así de bruces ante todo este mundo, quiero disfrutar todo lo que ofrece este mundo, el pecado, bueno, esa alma va a morir. Morir para Él, pero va a vivir eternamente en el infierno, mis hermanos. Ahora, ¿por qué en el tema viene esta palabra tan grosera, que dice asqueroso? Lean conmigo. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, ¿por qué uno vomita? Porque siento asco, es asqueroso lo que siento y lo que comí me cayó mal, entonces yo lo tengo que vomitar. Para Dios el pecado es asqueroso, asquerosísimo. Y si nosotros estamos impregnados de pecado por gusto, vea lo que acabamos de leer, te vomitaré. No eres ni frío, porque si fueres frío, bueno, quédese ahí frío, sin Dios. Pero de ahí, no eres ni caliente, pero eres tibio, que a veces sí y a veces no, que eso es lo que más hay. Es que Dios y yo nos entendemos, Él me ama. No, señor, no, señora. Las cosas son como son. Por eso el tema de hoy trae esa palabra, asqueroso, que es el pecado. Y vimos en Apocalipsis, eso yo lo vomito, o sea, le da asco al Señor. Esas son algunas de las consecuencias del pecado, porque también el pecado nos esclaviza, mis hermanos. Como lo dice el libro de Juan 8:34, pero el pecado son muchas cosas. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es que ese pecado usted no lo practique. Apártese para Dios, para que no estemos asquerosos. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.